Bienvenidos a este programa de Cubos en Foco, una vez más. Tenemos hoy el placer, el gusto de tener como invitados a varios integrantes del proyecto Casa Nación, que nos quedamos un poco con mucha curiosidad. El otro día, cuando estuvo Aníbal en el programa, un programa anterior, explicando su proyecto, y como nos quedamos un poco así en global, he dicho, bueno, pues nada, los invito para ver un poquito más en profundidad y que nos cuenten y sobre todo que nos den pistas acerca de cómo podemos acercarnos y seguir lo que es poquito a poco lo que vayan haciendo, bueno, la gente interesada, cómo puede seguir el trabajo de este proyecto de Casa Nación y que nos cuenten así en líneas generales qué es lo que proponen para Cuba. Entonces tenemos, bueno, a Michael Arista, tenemos a Aníbal de la Vega y a Néstor Campos, que son los tres integrantes de este proyecto. Bienvenidos. Eh, y bueno, pues le doy la palabra a Néstor para que nos cuente así un poco de una visión de conjunto, empezar por la visión de conjunto y luego ya ir bajando en las especificidades de este proyecto tan interesante. Más o menos vamos a hacer unos 5 minutos aproximadamente y vamos rotando, vamos haciendo girando y vamos dando vueltas y vamos acercándonos un poquito más a cada uno de los aspectos. Néstor, cuéntanos un poco, esto de Casa Nación, cuáles son los apartados de esta propuesta, es una propuesta para Cuba, eso ya lo sabemos, pero bueno, cuáles son los aspectos que se tratan en la propuesta, en general, ubícanos un poquito. Hola, buenas tardes. Bueno, Casa Nación viene de Coordinadora de Acciones y Soluciones para la Nación Cubana. Casa Nación es una organización vertical, no hay un mando específico, sino que todos los miembros aportan y se espera que las varias visiones que se tienen de varias entidades cubanas sobre el tema de Cuba actual y futuro se integren como una forma, pero no una forma de que una sea mejor que la otra, sino que todos los aportes se sumen para conformar ese futuro desde lo que debió haber sido siempre Cuba. Una nación donde todos sus miembros piensen como piensen, aporten a la sociedad. Ahora, Casa Nación surgió como un proyecto de país, lo que llamamos el proyecto del día después, el día después del cambio, ¿no? Pero por razones prácticas también con el tiempo, el proyecto se dividió en dos partes. Una parte, digamos, de lo que es lograr la transición para llegar a ese punto del día después. Ahora, como empezamos como el proyecto del día después, fuimos organizando la sociedad a través de una serie de elementos. Uno, democracia, organización del Estado, pero también hay un tema vital en toda esta historia del tema cubano. Muchas personas en Cuba, sobre todo, están preocupados por ese futuro. Algunos se han dejado llevar por la propaganda del futuro donde sálvese quien pueda, que el capitalismo salvaje, y no es así. Nuestro proyecto tiene una base bien social y hemos desarrollado o tenemos en desarrollo o en planes todas estas cuestiones de preocupación al grano: salud pública, educación, infraestructura, economía, por supuesto, agricultura, etcétera. Y en ese sentido, podemos decir abiertamente que Casa Nación tiene una misión bien social, también partiendo desde el punto de vista de que el individuo, o sea, toda libertad, la que sea, parte del individuo, pero con una mira bien puesta en la sociedad. Ese es básicamente el objetivo principal de los proyectos del día después. Uno de ellos, que vamos posiblemente a ahondar más adelante, Organización del Estado y Democracia Directa, lo que pretende es simplemente devolver el poder al pueblo, que el concepto de democracia no sea uno muy lindo y establecido en leyes, sino uno práctico, que toda legislación, toda acción en la sociedad, el Estado cubano, partan e involucren al ciudadano cubano. Eso está bien documentado en este documento que está ya redactado, que es Democracia Directa, Organización del Estado y Garantías. Y de ahí parte todo.
porque a Casa Nación, al involucrar al ciudadano cubano, que yo por lo menos yo prefiero llamarle es ciudadano que en vez de pueblo, ¿no? Al ciudadano cubano, a ese ser activo o que debe ser activo en el desarrollo de la sociedad cubana, participe en todo y sea depositario, además, de todos los derechos y todos los beneficios que parten de esta democracia directa, de estos mecanismos donde el ciudadano sea por fin y al fin dueño de los destinos de la nación cubana. Y también se involucran elementos para impedir que en el futuro se regresen a estos modelos donde el poder se concentra en un partido, en una persona, en un sistema. Eso es la base teórica de lo que llamamos el día después, con toda la organización del Estado, con un objetivo de que la nación avance, pero también que avance para el bien y por fin también puedo decirlo, para el bien de todos, que no sea un lema, sino una realidad. Ahora, debo señalar que con el tiempo, como dije anteriormente, nos dimos cuenta de que para llegar a ese día después había que tener visiones de transición de alguna forma. Hay múltiples teorías al respecto y también estamos trabajando o sopesando las posibilidades, porque es muy importante saber cómo va a ser esta transición. Creo que pudiéramos abundar un poquito sobre nuestra visión al respecto, pero más o menos eso es lo que engloba Casa Nación. Dos partes, un proyecto de transición o una visión de transición en conjunto con otras organizaciones, otros cubanos, y un proyecto del día después, un proyecto de país que involucre a todos. En ese sentido, sí, debo decir que también debemos involucrar redes sociales para que las personas también se vean involucrados en Casa Nación, como está previsto que sea el día después, pero lo haríamos desde ahora, porque pienso que la solución es desde varias visiones y no dar vueltas en una sola. Entonces, mientras más ricos sean los aportes de los ciudadanos de cualquier ideología, porque en mi opinión personal el tema cubano no es un problema ideológico, es un problema ético. Ético porque hay cuestiones que no pueden ser aceptadas en una sociedad, como sucede ahora en Cuba, más allá de la ideología de cada cual. Es un problema de ética. No importa si eres izquierda, derecha, centro, lo que seas. Es un problema de ética. Y en ese sentido, pienso que lo más ético en este instante es darle voz a los cubanos. No importa dónde estén, si están en la diáspora o están en Cuba. Y eso es un punto vital también en nuestro proyecto. Muy bien. Bueno, le doy la palabra a Michael para que profundice un poquito más. Esto de la parte de organización del Estado, democracia directa y garantías, ¿forma parte solamente del proyecto del día después o tenéis algo en el proyecto de transición también? Por supuesto, el tema de la garantía es transversal. O sea, se dice, por ejemplo, que derechos sin garantía es letra muerta. O sea, las garantías son todos aquellos elementos que nos permiten ejercer o defender los derechos, más allá de lo que esté escrito en una ley. Y yo creo que la garantía fundamental, la más importante, es, y por supuesto la más difícil de remontar, es el entendimiento. Y con doble entendimiento es el entendimiento tanto individual, o sea, como persona, el entendimiento de la sumisión completa a la ley. Y cuando se dice ley, me refiero a un pacto mínimo. Y entonces, ¿por qué digo que es la más difícil? Porque es un experimento que hemos valorado poco en nuestra historia. Llevamos, por ejemplo, más de un siglo enseñando a nuestros hijos que la carga machete es algo bonito o inspirador. O que la protesta de Baraguá tiene algún mérito, cuando por ejemplo el Pacto del Zanjón, que se entierra, tiene más mérito, tiene tiene más valor cívico, porque el pacto, el entendimiento, siempre tiene más valor que la violencia. Entonces tenemos que hacer todo un viraje y enseñar que la primera garantía empezaría ahí, empezaría en el entendimiento de la sumisión a la ley,
en el entendimiento de que el pacto, el entendimiento tiene más mérito que la violencia. Entonces yo creo que por ahí podemos ir avanzando. Pero mientras llegamos a ese punto del entendimiento, ¿qué hacemos? Se ha valorado, por ejemplo, que hacernos partícipes de mecanismos internacionales, tribunales internacionales, que la jurisprudencia en materia de derechos humanos, que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos se incorpore al ordenamiento jurídico inmediatamente. Es decir, para ayudar a los jueces a que puedan entender, digamos, por ejemplo, mañana, mañana cambia el régimen y una persona quema la bandera cubana, lo arresta la policía, va a un tribunal. ¿Qué hacemos con esa persona? Entonces, podemos entender que eso es parte de la libertad de expresión, pero ¿están nuestros jueces y magistrados preparados para eso? Como puedo decir, por ejemplo, otros muchos derechos fundamentales. Necesitamos que los jueces tengan la preparación, pero que puedan comprender que toda la ramificación que tienen los derechos humanos fundamentales. Entonces, nuestra jurisprudencia nacional no nos ayuda. Entonces, tenemos que, parte de la garantía es que que la jurisprudencia internacional pueda asistirnos en ese sentido. Y bueno, en el caso de la democracia directa, implica para que el ciudadano esté incorporado, para que el ciudadano activamente participe en el proceso político, en primer lugar, hace falta la garantía principal, que es el entendimiento de la sumisión a la ley, el entendimiento de la importancia que tiene que la ley esté escrita, pero que además sea norma de aplicación efectiva. Entonces, por ahí es que estamos trabajando en democracia directa y organización del Estado, en el caso particular de las garantías, por ejemplo. Sí, estoy aquí, estoy mirando, que esto también os lo pasaré, el documento del que os había hablado de convivencia, que nos lo estaban contando el otro día los de convivencia. Ellos, la visión de la transición suya tiene tres partes, tiene como tres pilares, ¿no? Lo que es la memoria histórica, la justicia transicional y la reconciliación nacional. Ellos dicen que si falla una de ellas, las otras no se sostienen. Bueno, es una visión bastante interesante. El tema de la reconciliación nacional, vosotros también lo estáis analizando en vuestro documento de transición. ¿Cómo estáis abordando el tema de la reconciliación nacional, de la justicia transicional, el tema de la gente que va a querer a lo mejor tomarse la justicia por su mano o vengarse de chivatón? Pero entonces todo conduce al mismo punto, es decir, al entendimiento de que la ley es lo que nos manda y que todos nos debemos someter a la ley. O sea, eso es un proceso muy difícil es muy difícil de lograr. Y creo que por ahí, o sea, toda construcción que se haga, que no tome en cuenta este elemento, yo creo que falla. Bueno, podemos tener la constitución más linda, podemos tener la constitución más linda del mundo, todos los tribunales del mundo, pero si no entendemos que lo que implica la sumisión a la ley, la sumisión al derecho, pues no, como ya nos ha pasado, hemos tenido muy buenas constituciones y no ha servido de nada, hemos tenido muy buenos tribunales y no ha servido de nada. Entonces ya hemos pasado por ahí. Y yo pienso que hay que buscar mecanismos que nos permitan, que si sabemos que vamos a caer en ese lugar, pues que nos permitan salir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ahí va Casa Nación. Después te voy a hacer más preguntas, porque a medida que vas hablando estoy pensando en el pacto social posmoderno, que no sé si lo conocéis. Bueno, ellos hablan de que la soberanía está en el individuo, de que la ley, y un poquito me gustaría después preguntarte más en una segunda vuelta, Michael, sobre las relaciones, o sea, cómo vosotros veis este planteamiento de la soberanía y demás. No sé si conocéis lo que es la propuesta del pacto social posmoderno. Todavía no los he invitado, o sea, están en proceso también de pasar por aquí. Pero bueno, el tema de la soberanía. Bueno, Aníbal, cuéntanos un poquito más acerca de ese proyecto de transición y después acerca del proyecto del día después. Lo que quiero es un poco que las personas que nos están escuchando tengan la idea de conjunto de todo el trabajo que estoy desarrollando para que no se pierdan, un poco que tengan un esquema general con los objetivos principales de cada una de las partes, las bases de cada una, y ya luego en sucesivas vueltas vamos a ir profundizando en cada una.
Eso es. Entonces, la parte de la transición, como en sí misma, tiene una parte ligada al derecho y tiene una parte ligada a la soberanía nacional, ¿no? A la soberanía popular, quiero decir. Es lo que decía antes Michael, si no se entiende que se debe estar a favor de lo que es la ley, o sea, de rendirse a la ley, y al mismo tiempo que somos soberanos, el ciudadano mismo es el ciudadano, no se va a entender una transición de la manera correcta. Ahí piensa que hay tendencias, por ejemplo, que dicen que la transición se debe hacer con la actual, por cuestiones prácticas. Hay una parte que es más práctica, que dice que la transición debe llevarse con la actual Constitución. Y hay otros que dicen que no, que tiene que hacerse una ley constitucional temporal que resuelva los problemas de la transición hasta que se pueda reunir una constituyente hacia esto, ¿no? El tema no es este, el tema es cómo ir del punto A al punto B, o sea, desde la pérdida del poder actual hacia la transición, y que no haya no haya disgregaciones en el sentido de que la gente haga lo que le da la gana en un momento determinado. O sea, esto para mí es muy importante dejarlo aclarado. A lo mejor no me he explicado muy bien, pero creo que debe haber un pacto mínimo, como lo que nosotros llamamos una demanda ciudadana, lo que teníamos puesto escrito en la demanda ciudadana, que es qué leyes inmediatamente abolir, qué decretos tomados abolir primero, que van a un poco a permitir otros desarrollos dentro de y traer la jurisprudencia internacional en derechos humanos lo antes posible al cuerpo de la nación para evitar para que nos permita a los jueces poner un poco de orden en todo esto. Hay algunas propuestas que incluso tienen las leyes ya, o sea, escritas, me imagino que las habréis visto. No sé si habéis visto las propuestas de esta gente de ¿cómo se llama? Antonio Rodríguez, Estado de SATS. Sí. También que yo hablo mucho de la propuesta de Estado de SATS porque es bastante detallada. Me imagino que la habréis consultado también y habla de todo esto, profundiza bastante. Hay otra propuesta también de democracia participativa que también tiene desarrollada unos aspectos de estos con bastante profundidad. Y hay gente que incluso ha reescrito ya las leyes tal y como deberían ir. Contame un poquito más, no sé si Michael o si volvemos a Néstor, el tema de la soberanía popular. Os comentaba antes que hay proyectos como el del Pacto Social que hablan siempre de que la soberanía tiene que estar en el individuo. ¿Vosotros sois de la misma opinión o no? ¿O qué diferencias puede haber con respecto a esta visión de las cosas? Bueno, si puedo, si me permite. El problema de la soberanía colectiva es que es muy difícil de hacer, es muy difícil, homogeneiza demasiado la sociedad. Y yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido es que homogeneizar la sociedad nunca es un buen resultado. Entonces, la soberanía no solamente está en nosotros, pero tenemos que estar conscientes de eso. Y es un proceso psicológico que hay que tener en cuenta. Si el individuo no se considera que es soberano, entonces vamos mal. Es muy difícil. Es muy difícil. El tema de la soberanía colectiva trae muchos problemas. Pero no es... no corresponde a nosotros definirlo, o tendríamos que ver en un contexto plural cómo se manifiestan todas esas corrientes.
pero definitivamente la soberanía tiene que empezar por la soberanía individual. Si no, no. Vamos a suponer que, esto es una pregunta ya para volver a Néstor y retomar vamos a suponer que se dan las condiciones para un cambio y Casa Nación tiene la posibilidad de que su proyecto se tenga en cuenta y que salga a la palestra pública y que todo ese trabajo que estés haciendo pues dé fruto. ¿Cómo lo visualizáis? ¿Cómo un cubano puede decir, ah, mira, pues el proyecto de Casa Nación, si cogemos esto, pues vamos a tener esto de manera inmediata, o esto otro, o esto otro? O sea, eso, yo es que soy muy visual, tengo que imaginarlo. Vamos a suponer que, por lo que sea, el gobierno cae, por lo que sea, y se da la oportunidad de que el proyecto Casa Nación esté ahí. ¿Vosotros qué proponéis? Empieza la transición. Ya habéis dicho algunas cosas, profundicemos un poquito más. Mira, voy a decir algo, más bien primero desde mi punto de vista, después paso a Casa Nación. Yo pienso que los mecanismos actuales del sistema, yo llamo sistema con mayúscula, sistema castrista, no, porque una cosa es el gobierno actual, que se puede caer, pero en mi opinión personal, que se caiga el gobierno actual de ejecutivo de Díaz-Canel no significa que se caiga el sistema, pero bueno, eso es otra conversación. Ahora, yo pienso que los mecanismos actuales no son un laberinto que no llevan a ningún lugar. Por eso Casa Nación proyecta este día después como un regreso de poder al individuo. Porque inclusive en Estados Unidos y otros países desarrollados con democracias establecidas, el sistema de representación de democracia, que el individuo, el ciudadano pone su voto en alguien que lo representa, no, como que en nuestra opinión no está bien aceptado ese mecanismo. De ahí que varios proyectos, casualmente el mismo proyecto de Faizel Iglesias, del Pacto Social Postmoderno, etcétera, coincidamos todos en un regreso a la soberanía del individuo. Pero eso en frase es una cuestión, pero en la práctica, como tú quieres ver, es otra cuestión. Para eso se establecen mecanismos de democracia directa, donde los individuos están involucrados, si lo desean, porque como todo es libertad, si lo desean, pueden estar involucrados desde el principio en el desarrollo de todas las leyes, de todas las regulaciones, y también establecen un control sobre sus representantes, porque aquí no estamos negando que haya un Senado, que haya diputados que representen a los ciudadanos. Sin embargo, el mecanismo es que el ciudadano se vea involucrado directamente, y existen mecanismos, o sea, existen software ya realizados que ayudan a esto, que el individuo, el ciudadano se ve involucrado en todos los procesos de decisión que lo afectan. Néstor, ¿cómo sería esto? O sea, ¿qué necesitaría? ¿Un teléfono móvil? ¿Algún tipo de sistema encriptado? ¿Blockchain? ¿Cómo es la cosa? No, hay un software que, o sea, como referencia, que establece, o sea, es fácilmente adaptable a cada sociedad, y establece las vías para que los individuos, a través de un carnet de identidad o un DNI, un documento de identificación electrónico con una firma electrónica, que eso es una tecnología existente, no es difícil de establecer, accedan a todos estos organismos donde se decide el futuro del país y, por supuesto, de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden acceder, pueden iniciar los ciudadanos pueden iniciar una ley o una regulación ellos mismos, una iniciativa legislativa popular, lo pueden iniciar o pueden participar a través de estos medios telemáticos en las decisiones. Ahora bien, esto en teoría es muy lindo, pero en la práctica significaría un acceso a Internet total. O sea, en teoría un ordenador por casa, pero existen otros lugares donde pueden acceder los ciudadanos gratis, sin pagar nada. Bibliotecas,
algún sitio establecido al respecto. Porque hay una realidad, y no, una realidad cruda. El cubano realmente le falta un poco de educación cívica política. Pero eso no es culpa de nada, del cubano en sí, sino es culpa del sistema de 62 años que ha borrado esto de las personas. Y se puede ver fácilmente en las redes sociales como la gente discute por cualquier, o sea, se forma una discusión porque todo el mundo quiere imponer un criterio, es lo que se ha enseñado, es el daño antropológico famoso establecido en los cubanos. O sea, hay que empezar a enseñar desde ahora, no desde el día después. Un poco de educación cívica, un poco de educación política para que el ciudadano de verdad y de forma efectiva, no en la Constitución, ni en el artículo 1, ni en el 2, sino en la práctica y de forma sencilla que cualquiera pueda hacerlo, participe de forma efectiva en los cambios que van a afectar, que van a conducir la sociedad a un camino, pero que también como un boomerang afectan al individuo. Entonces, la mejor solución es que sea el individuo que desde el principio esté involucrado en esto, en cualquier decisión. Y además, informado, que esto es vital y es un problema que en América Latina existe, informado de los presupuestos, o sea, de los gastos que implica todo. Eso está garantizado a través del Tribunal de Cuentas, que en la Cuba actual no existe, existió antes, no funcionó tal vez como iba a ser, pero se restablece a través del proyecto de Casa Nación, porque el ciudadano debe estar informado de todo, de todo, de lo que el gobierno hace, porque el gobierno no es, o sea, la Cuba del 59 revirtió esa dinámica donde el gobierno sirve al pueblo. La revirtió. Ahora, en este sistema, el pueblo tiene que seguir lo que este sistema, este gobierno, este Estado, todo conjunto, todos juntos, sin separación de poderes, establezca. No, tiene que ser al revés, siempre. Pero en la vida real, no desde el concepto de la Grecia, lo que era la democracia, sino en la práctica, en la vida real. Y existen ya los mecanismos que usan otros países con software, portales de internet, sistemas para que el individuo participe desde el principio en el desarrollo y construcción de la nación. En ese sentido, y no sé si lo quieres que lo hablemos ahora, el tema muy recurrente de la justicia por su mano, qué pasaría si arrastrarían comunistas por las calles de Cuba, como alguien dijo una vez en la radio Miami. También es un consenso al que hay que llegar desde antes. No podemos llegar con las manos vacías al día después. Por eso, o sea, sinceramente, debo confesar que hemos sido criticados. Hemos sido criticados diciendo que estamos soñando, que hay que concentrarse en la transición, en el hoy, y yo, por lo menos, Casa Nación tiene ambas ambivalencias. El día de hoy es importante y la transición es súper importante. Más allá de que hay varias variables que pueden suceder. Pero si llegamos vacío, con las manos vacías, al día después, vamos a caer en un hueco, o otro hueco más. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que tener luz corta, luz media y luz larga. Y en mi visión, nosotros aplicamos lo que se llama en inglés KISS, el sistema KISS, es Keep it simple and smart. Manténlo simple e inteligente. Porque uno de los, y esto no, o sea, no es una crítica ni nada por el estilo, ¿no? Nosotros somos bastante abiertos a todo. Uno de los graves problemas que hemos tenido como oposición ha sido no mostrarle al ciudadano cubano que está en Cuba, cómo sería ese futuro, pero no a través de una jerigonza o un teque, para decirlo de alguna forma, lo digo directo, un teque, sino decirle, no, mira, la Cuba futura es para todos nosotros, con todos los beneficios de una sociedad justa, pero al fin justa, no con lo que se convirtió en 59 la Revolución Cubana. Yo no soy seguidor de Fidel Castro, pero debo admitir, y esto es una opinión personal, debo admitir que ese país que se redactó, que se diseñó en la historia me absorberá y en el programa de Moncada, ese país era un país
perseguible. De hecho, afirmo que el documento más peligroso que hay en Cuba ahora, en las librerías de Cuba, se llama La historia me absolverá. Porque ese documento establecía una socialdemocracia con justicia para todos, para conseguir un país en todos los aspectos de una sociedad: económico, libertad individual, desarrollo social, en todos esos aspectos. Un país conseguible, para decirlo de una forma, que todo fue revertido después del 59 a algo que nunca debió ser. Entonces, estando en esa página, mostrando esa realidad al ciudadano cubano, podemos, ¿cómo decirlo?, equilibrar la cuestión, porque la cuestión ahora cubana está muy polarizada, demasiado polarizada. Y ciertamente, como dijo alguien, debemos perdonarnos muchas cosas en bien, en pos del futuro de la nación, porque no hacemos nada con repetir el experimento de venganza de 59 y de 60. Volvemos a lo mismo y no podemos volver a lo mismo en ningún caso, en ninguna circunstancia. Entonces, sabemos perfectamente las injusticias, las sabemos, pero tenemos que lograr que toda la nación esté concentrada en ese futuro mejor, y un futuro mejor no puede partir nunca de las venganzas. Bueno, vamos a hablar de algunas de estas cosas, vamos a bajar un poco. Me imagino que vosotros tendréis también el proyecto de Casa Nación, porque todavía no me queda claro todos los aspectos que vais a tratar. O sea, que eso es lo primero que yo quería tener más claro. Por ejemplo, vais a trabajar el tema de la libertad de prensa, el tema, ¿tenéis proyecto para eso? Porque eso es muy importante también, el libre acceso a la información. Evidentemente, cuando la persona de pronto tiene libre acceso a la información, digamos que eso ya, que ve diferentes, que puede... qué sé yo, que pueden entrar muchas cadenas, que pueden entrar, ver todo tipo de posturas, tanto políticas como todo tipo de soluciones. Eso también lo tenéis en el proyecto Casa Nación desarrollado en algún aspecto, en qué parte está. Un poco contarme más de las piezas. Lo que quiero es tratar de visualizar cuáles son las piezas que tiene este proyecto. De momento veo clara la pieza. Bueno, lo que habéis visto, la parte de la organización del Estado, la democracia directa, que ese además lo he visto yo, he tenido el privilegio de ver ese proyecto que me ha gustado muchísimo. Y después tenéis las otras piezas que tenéis, estas toda esta parte ligada al derecho, de la soberanía. Contadme un poco, para que la gente que está escuchando esto pueda visualizar las piezas sobre las que estáis trabajando, en general. Creo que Aníbal puede explicar eso mejor. A ver, Aníbal. No, el audio. Tienes quitado el audio. Ahora, con respecto a la libertad de prensa y todo esto, nosotros teníamos uno de los proyectos, era trabajar con varios periodistas con vistas a hacer una posible ley de prensa. Una ley de prensa. Sí, para hacer una posible ley de prensa, esto no pudo concretarse por diferentes factores que no vamos a tratar aquí, pero esto es uno de los asuntos que tenemos en mente. O sea, trabajar con quiénes son los que nos pueden decir, o los que mejor nos pueden decir el tema de medios de comunicación y prensa, si no son los mismos periodistas que con 1000 dificultades, sobre todo los mismos periodistas independientes que con 1000 dificultades han podido informar de la realidad inmediata en este momento. O sea, queríamos trabajar con ellos, con un buen grupo, para poder hacer no solamente la ley de prensa, sino cómo crear una sociedad de la información, porque esto es tremendamente importante. Para que haya una sociedad de la información en Cuba, estamos muy lejos. Muy lejos, tremendamente lejos. Hay que partir por una base diferente, hay que partir sobre una base de reunir a periodistas, debatir con ellos, hacer un
mini congreso, sentarnos y sentar las bases de todo esto, porque no es algo que solo Casa puede generar ideas en este sentido, sino que queremos recabar ideas de quienes son ellos los mismos protagonistas del diario desde el punto de vista de medios de información, como Yo como solo los que... pregunta porque yo me imagino, por ejemplo, ¿no? Al cubano, yo estoy tratando de imaginarme, ¿no? Está el cubano, ahora mismo hay una gran parte de la población que lo que sigue, sobre todo la población ya que a partir de una edad, lo que sigue es la televisión. Ahora mismo lo que sigue es el telediario, pim pam. Yo imagino que de pronto hay una apertura entre un montón de canales con diferentes, con todo tipo de información, con de pronto un acceso, por eso es tan importante, ¿no? Un acceso a otro tipo de información que a través de esa misma televisión, hasta que no se desarrolle, porque claro, hay una gran cantidad de gente que no tendrá competencias tecnológicas ninguna, que no tendrá competencias, que nunca habrá entrado en un ordenador ni encendido un ordenador y que le parezca que eso todavía aquí en España nos pasa. Yo veo, por ejemplo, aquí todo lo que es con el certificado electrónico y la gente mayor, sobre todo, que los ven desesperados en las ventanillas únicas preguntando porque no se enteran y dicen, yo vengo aquí a la ventanilla única porque yo no... Entonces van a que les hagan las declaraciones o las cosas porque no son capaces de sentarse delante de un ordenador. Y estoy hablando aquí en España con que todo el mundo tiene internet y que en todas las casas hay ordenadores y todo el mundo tiene móviles inteligentes. Entonces, bueno, yo me imagino en Cuba haciéndola, ¿no? Porque lo ideal sería ya todos estos temas de poquito a poco de democracia directa ir ya lanzándolos desde un principio, por lo menos en algunos aspectos, para llegar a un consenso, ¿no? Entonces, para poder, estoy tratando de visualizar, ¿no? Las piezas, todo lo que hace falta para poder lanzar un tema como este de democracia directa. Entonces, bueno, claro, todo el programa de información, la información es fundamental para que la gente pueda tomar decisiones, para que la gente pueda convertirse en un agente, o sea, en agentes de valor y que puedan tomar decisiones, claro, si la gente no tiene información. Entonces, eso habrá que hacer un programa previo, con un tiempo previo, antes de que la gente pueda empezar a participar directamente, ¿no? En las decisiones. Esto tendrá que venir, o sea, habrá que pensar muy bien en todas estas campañas, cómo se va a invitar ¿no? Esta apertura de la información, cómo se hará, de qué manera se puede hacer, qué leyes pueden favorecer, ¿no? Esta libertad el libre acceso a la información. Bueno, pero libertad hay o no. O sea, me recuerdo hace unos años que se quería hacer una ley de cine. ¿Qué puede regular una ley de cine? Que tú puedes, que puedes regular el financiamiento. Entonces tú no necesitas una ley de cine, tú necesitas una ley para el financiamiento de cine, de danza, de muchas cosas. Entonces, o hay libertad de prensa o no la hay. Entonces, ¿qué puede regular una ley de prensa? Yo pienso que algo importante es no inundar al ciudadano con mucha legislación, que en definitiva lo más importante es el entendimiento de la libertad, si hay libertad o no hay libertad, o sea, cuántas libertades, cuántos derechos yo tengo que no me reduzcan a una ley, o sea, a una ley para todas y cada una de las cosas que puede hacer el individuo. No, hombre, yo no estoy pensando en leyes, yo estoy pensando en un tema organizativo. O sea, yo estoy pensando en una puesta en práctica, en una puesta en marcha, ¿no? De algo que pueda llevar al cubano en un tiempo X, que sea un tiempo mínimo, a poder empezar a tomar parte directa en una votación o en una, ¿no? En un proceso de democracia directa. Si yo voy a votar por qué sé yo, una mejora o un proyecto, lo que yo considere, yo tengo que tener información. Claro, obviamente. ¿Qué proceso hay de una sociedad en la que no hay información, en la que está capada toda la información, en la que no hay libre acceso a la información, a que sí que la haya? O sea, yo imagino que eso tiene que ser un proceso, tiene que estar de alguna manera organizado. Ya más que una ley, yo estoy pensando en la puesta en marcha de la cosa, ¿no? Más en el sentido... En los mecanismos logísticos, de cómo se pone en práctica. Pensar en momento a momento, ¿no? Cómo ir... los mecanismos, cómo se pueden ir, o sea, qué mecanismos son los que están cerrando ahora mismo el acceso a la información y tal, y cómo ir abriendo, y digamos que dinamitando cada una de esas trabas, ¿no? Que ahora existen para que los cubanos tengan, se enteren claramente, Libertad efectiva. claro, y que luego puedan tomar decisiones, porque si no estamos embarcados, ¿eh?
O Claro. sea, la gente se pone a tomar decisiones de democracia directa, teniendo muy poco, no teniendo acceso a la información, bueno, pues lo que nos faltaba. Eso, pues, Exacto. Exacto. No, por supuesto, no. Tiene que primero haber una infraestructura para lograr esto. Ahora, no creo que sea tan difícil. pero habrá que De pensar. hecho, si vamos a leer el embargo actual, porque yo las conozco, si vamos a leer el embargo actual, las de verdad, no las que dice el régimen, está permitido la importación a Cuba de equipos de telecomunicaciones siempre y cuando sean para el ciudadano, no para el Estado. O, y esto mucha gente no lo sabe, o a través del Estado, si esa entidad estatal se la da al individuo, al ciudadano. Eso no, la gente no lo sabe. Pero no sé, una entidad cubana de Estado puede importar computadoras, para decir, ordenadores de Estados Unidos y dársela al ciudadano cubano. Eso es legal, inclusive bajo las leyes del embargo de Estados Unidos. Entonces, la infraestructura no es tan difícil. Yo pienso que es más difícil la educación política cívica del cubano, pero la infraestructura de ordenadores, digamos, situados en los municipios del país, no es algo tan complejo, tan costoso de establecer. Bueno, Sin embargo, sí. también para este tema de debates en el Congreso, por ejemplo, primero debe haber un canal de televisión que se llame Congreso, donde tú puedas ver los debates al momento, en vivo. Exacto. Y si tú quieres participar de Por una vez, televisión. toda la información, tienes que tener toda esa información que se está manejando en momentos, en tiempo real. También este sistema de debate y votación en esta app, por ejemplo, que conecte al ciudadano con el Congreso de la República, por ejemplo, esto no es a través de Internet, sino a través de intranet. Para evitar que desde fuera se intente hackear una intranet desde fuera con circuito cerrado. Tú no puedes hackearlas desde fuera. Y esto, hay que tenga una seguridad para la hora de votar, para que cuando el voto se haga, esto se puede hacer a través de blockchain. Hay un montón de maneras de hacerlo. Esto tiene su técnica, su manera de implementarlo. Que haya seguridad de 402 bits, que sea seriado por 402 bits, para que nadie pueda hackearlo también desde dentro a esa intranet. Entonces, no solamente asegurar Internet para todos, sino intranet para todos. Incluso hay muchas cosas que yo pondría por intranet, como la revista científica del país, para que los cubanos podamos leerlas gratis, y luego que se pongan en internet para que por suscripción los que vivan fuera paguen por ello. O sea, si un ruso quiere conectarse a una revista porque quiere, o un instituto en Alemania quiere conectarse a la revista porque hay determinados que por lo menos paguen la suscripción a la revista, pero que los cubanos de dentro podamos leerla todo gratuitamente y tengamos pleno acceso a ella. Esto es una manera de garantizar la información dentro del país. Bueno, yo he estado ahora en el verano en Finlandia y me maravilló en Helsinki. He ido a la biblioteca. Yo tengo un amigo allí que me decía, tienes que ir a la biblioteca, tienes que ir a la biblioteca, un amigo cubano. Y yo decía, ¿por qué tanta insistencia en que vaya a la biblioteca? Una biblioteca, que sea una biblioteca. Cuando llegué a ese sitio, me quedé alucinada, pero alucinada. Es un sitio que tiene no solamente biblioteca, no solamente libros, sino el área, por supuesto, de internet gigantesca, con toda la información, de todo. Tiene un área, por ejemplo, que son como estudios de grabación. Tú puedes ir allí con tu música y grabar gratis totalmente. Tú tienes una tarjetita, pides cita y grabas allí tu maqueta, si tú quieres, con todos los instrumentos, pero tienes no sé cuántos estudios de grabación. Tienes salas para reunirte con todo, o sea, como si fuera una...
tienes hasta máquinas de coser para hacer tus proyectos, impresoras 3D gratis. Y yo decía, yo quiero uno así en Cuba. En todos los municipios tiene que haber una así, grande, así, preciosa, con todo, o sea, me quedé tan alucinada con ese sitio, me pareció una cosa tan maravillosa. Esa es la idea. De hecho, en el documento de Casa Nación, de Democracia Directa, está el ejemplo finlandés. Ahora, o sea, lo que estamos hablando se llama democracia directa digital. Existe un software, la CEPAL, se llama Cónsul, que ya está establecido. Es simplemente adaptarlo. Y también hay aplicaciones de lo mismo. Hay aplicaciones en el teléfono de democracia directa. Claro, el problema es lo que dice Aníbal, es simplemente acceder a través de la intranet, no internet, de la intranet, y usar también la televisión, porque la televisión es un medio establecido en Cuba y bien usado. Se puede usar la televisión para esto. Los ciudadanos no están obligados a hacerlo, pero pienso que en un país con tantas ansias, creo que sería bien interesante establecer esto. Y creo así, deja compartir, si puedo compartirla. Bueno, no puedo compartir la pantalla, pero déjame ver si aquí en el teléfono lo... Espérate, ya ahora sí que puedo. Sí, porque quiero mostrar algo práctico, cuando puedas. Ok, ya eso, ya puedes compartir la pantalla. Ok. ¿Lo ven? A ver, esto, no sé si lo pueden ver. Sí. Aquí está, Cónsul. Software libre para la participación ciudadana real. Es una plataforma digital que permite que cualquier institución utilice y la modifique, se modifique según las necesidades. Esto está ya establecido y es un software gratis establecido, como ven aquí, en todos estos países, inclusive en España, en varias comunidades españolas, después pueden buscar. Esto que estamos hablando es una plataforma digital para un gobierno de todos, que sea además transparente, abierto, como tiene que ser la democracia, participativo. Se llama Cónsul, lo tiene la CEPAL y ellos dicen, yo leí que una organización, cualquier entidad establecida lo puede solicitar. Esto sería un ejemplo. También los cubanos podemos desarrollar uno propio, pero bueno, ya esto es lo que estamos hablando. Este es el documento donde explica brevemente qué consiste esta plataforma digital para la democracia directa. Esto es un ejemplo real, actual y aplicado en España y también en América Latina. No, de todos modos, yo creo que muchísima gente, en el caso de haber un cambio en Cuba, muchísima gente va a estar encantada de ayudarnos, de colaborar con nosotros, de ayudarnos a implementar todo esto en Cuba. O sea, mucha gente va a estar feliz de ir para allá a ayudarnos en el proceso de reconstrucción del país. De hecho, el presidente ejecutivo de Google ha ido a Cuba. Eso es una colaboración que sería muy importante y muy interesante, que nos ayudaría a la nación a lograr todo esto que hemos hablado aquí. Sí. Porque, repito, y escúchame que me repita otra vez, una cuestión es el papel y otra cuestión es la práctica, y por eso me pareció, no esperaba la pregunta tuya, Thais, me pareció importantísimo visualizarlo, porque lo podemos poner en papel, pero visualizarlo, cómo va a ser en la práctica, es una de las formas que tenemos, que creo que debemos insistir todos, ¿no? Nosotros, no solo Casa Nación, todas estas organizaciones alrededor del tema cubano, insistir en la forma práctica en que se van a establecer todo lo que está plasmado en papel. Mostrarle al cubano, a ese campesino que está allá, para poner un ejemplo, en un campo donde yo nací, en Holguín, en la costa norte, donde yo Colón, mostrarle, mira, no es este teque, pues está tan cansado del teque. Sí, como ejemplo, por ejemplo, tienes este problema, para este problema tienes varias soluciones. Tú puedes a partir de ahora ir allí y votar por qué solución te parece interesante, incluso proponer la tuya.
y lanzarla al proceso. Exacto. Entonces, así, con esta aplicación, Exacto. de esta manera, o vas a tal sitio en tu municipio y participas de esta manera y tu voto, o sea, que la gente pueda visualizar que Por verdaderamente... supuesto. Un ejemplo sencillo. Voy a poner dos ejemplos. Los cafeteros siembran café allá en Guantánamo. Y hay algo que la exportación, que sé yo, les está afectando. Ellos son conocedores del tema. Ellos saben más que cualquier legislador, posiblemente. Y hacen una comisión de expertos, pero no tienen que ser expertos con doctorado. El experto es un tema porque lo viven el día a día. Y proponer, de ahí surgir una propuesta o modificar otra. Porque ellos son los que están en el día a día arriba de la cuestión, no un legislador que está sentado en la oficina con aire acondicionado, sino estas personas. Igual que los economistas, por ejemplo. Los economistas ¿cuántos cubanos economistas, cuántos cubanos versados en derecho como Michael tenemos? Son comités de expertos, un tema que pueden iniciar una propuesta. ¿Cuándo se ha visto eso en Cuba? Yo pienso que es la forma más bella de iniciar un cambio. Desde el propio interés individual, en conjunto, por supuesto, en conjunto, porque no va a haber 10 millones de propuestas, en conjunto con otras personas interesadas que forman un grupo de interés, un lobby, pero un lobby en el mejor sentido, inician una propuesta, o modifican otra, o aportan, o contradicen. Creo que eso es lo más bello que hay en el sentido de lo que se llama soberanía del pueblo o soberanía del ciudadano. Pero hay que mostrarles a las personas, al cubano en Cuba, a todos los cubanos, donde quiera que estén, cómo sería ese futuro. Creo y repito que uno de los graves fallos de la oposición ha sido no mostrarle al ciudadano cubano el futuro que se pretende, que no es ese horrible que la propaganda quiere meter siempre, o si no le dejamos espacio a la propaganda. Tenemos que arrebatarle el espacio a la propaganda y mostrarle al ciudadano cubano, el que está ahora sin luz, sin comida, que ese futuro. Y hay otra cuestión que se olvida, y me excuso por meter teorías en estas conversaciones. Hay una teoría, se llama teoría de las necesidades de Abraham Maslow, que dice que los individuos no van a buscar necesidades superiores si no cubren primero las primeras. Y las primeras son las básicas, fisiológicas: comida, seguridad, estabilidad para la familia, y en Cuba eso no hay. O sea, es difícil que todos los ciudadanos, algunos sí, una pequeña masa crítica se exprese, pero el problema es que esa pequeña masa crítica se está yendo de Cuba, se está yendo. No tenemos, es lo que se queda porque no pueden irse o no quieren irse. Como que tal vez no tengan la visión de cómo pueden ellos cambiar su propia realidad y dejar el conformismo. Y tenemos nosotros, que tenemos las necesidades cubiertas, que estoy en mi casa con aire acondicionado, tengo todo cubierto. Nosotros somos los que debemos ayudar a nuestros hermanos a mostrarles, pero es simple, mostrarles la realidad, cómo sería esa realidad, pero no en un papel, un teque con el artículo 1, todos los ciudadanos, bla, bla, no. Eso está bien, no lo niego. Pero creo que hay que buscar los mecanismos y esa es una de las importancias de este proyecto tuyo, Thais, y que debería ser bien distribuido, ampliamente distribuido, es mostrarle al ciudadano cómo sería de la vida real ese futuro inminente después del día después. Hablando de la vida real, voy a hacer una pregunta que me viene muy bien, todo lo que has dicho me viene perfecto para haceros a los tres, cualquiera de los tres me la contesta. Esta pregunta, estamos hablando, por ejemplo, una de las primeras cosas que habéis dicho es que este proyecto tiene una base social, ¿no? Salud pública, de calidad, educación y demás. Entonces hay una pregunta que va antes que esa. El proyecto económico para sustentar toda esa digamos, propuesta pública, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son las líneas generales de ese proyecto económico que me imagino que estaréis desarrollando también? Aníbal. No, de nuevo, Aníbal, el audio, Aníbal. Tienes quitado el audio. Porque claro, el tema económico es fundamental. O sea, claro. el momento en que... Decía que Néstor, para tema económico,
está mucho más puesto que yo en esto, pero bueno. También puedo responder. Bueno, con respecto a la economía, es un factor muy importante dentro de los proyectos de casa. Es el proyecto de economía, banca, no es un proyecto que, o sea, Hacienda y banca, o sea, economía, finanzas, Hacienda y banca. Son estas cuatro, digamos, estos cuatro ámbitos los que están implicados ahí. Primero habría que hacer una reforma financiera y bancaria para que pueda permitir también tener posibilidad de crear una banca pública, que eso es importantísimo. Una banca pública que pueda, también privada, por supuesto, pero una banca pública que pueda hacer préstamos, una banca pública de inversión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a bancos de inversión que pueden ser privados o públicos, pero público también podría ser, que pudiese dar a muy bajo coste créditos a la industria. Antes estaba el Banfaic, que era el banco de crédito agrícola industrial, que esto se perdió, que este banco era público también, como el Banco Nacional de Cuba, que daba créditos agrícolas y créditos industriales a las empresas, pero todo esto es un engranaje, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, y todo este engranaje, para que funcione bien, no es extremadamente complicado, pero se puede hilvanar de una manera en que la sociedad cubana, por ejemplo, que haya quitar los impuestos, hacer exención de impuestos temporal, una moratoria de impuestos a la agricultura, para permitir a esos agricultores que puedan sembrar, conseguir insumos para su siembra, y que puedan exportar y hacer todo lo, digamos, desarrollarse sin una carga impositiva que se lo impida. Esto sería una moratoria, habría que fijar qué plazos o no. Entonces esto es importante para el tema económico. El tema económico habría que hacerlo todo de arriba abajo, pero quien mejor te puede hablar de este tema económico es el economista jefe. No, soy de broma, ¿no? Estoy bromeando. no, realmente yo soy economista, pero tenemos muy buenos economistas. Creo que en ellos se basarían todas estas regulaciones o propuestas. Pero hay algo que Aníbal mencionó que es muy importante. Eso se ha discutido, que es establecer un banco de fomento. ¿Por qué? Porque el problema alimenticio o alimentario en Cuba tiene que ser solucionado de inmediato. No hay que esperar por leyes. Entonces, yo pongo un ejemplo claro, que es República Dominicana, donde yo residí 6 años. República Dominicana es un país más pequeño que Cuba, tiene menos tierras cultivables, cultiva el 80% de todos los alimentos que requiere su población. Cuba lo puede hacer perfectamente. Simplemente hay que establecer un mecanismo de un banco de fomento que ayude a los agricultores a producir. Eso va, y que vendan sus productos. Y bueno, la exención de impuestos se puede estudiar y se puede plantear, pero que vendan productos. Y ya, eso no hay que darle más vueltas. Ya, los otros temas más complejos sí serían de cuestión de un comité de expertos en economía, pero esas propuestas ya están establecidas. Hay múltiples y todas coinciden. Así que por ese lado, sí hay que dar los pasos iniciales para que el cubano pueda acceder a alimentos fácil. La agricultura sería lo que proveería eso. Ese es, creo que a los efectos de esta conversación, eso sería un ejemplo típico, clásico de cómo implementarlo. Más allá también de ayudar, o que las regulaciones ayuden a la inversión extranjera directa.
En estos momentos los países, no es Chile, los países que tienen mayor inversión extranjera directa en América Latina son Panamá y República Dominicana. Creo que Cuba los pasaría fácilmente en un plazo, pero porque tenemos una comunidad también muy ansiosa de ayudar a la nación, y ayudar a la nación es con fondos de inversión en áreas donde se necesite para suplir todas las necesidades de la población. Hay otros temas que son más complicados, como la generación eléctrica, esos son ya temas mayores que llevan una inversión en infraestructura muy compleja, pero bueno, eso no es tema para esta conversación ahora. Sí, en el programa de economía que hicimos hace unos meses, comentaba Elías Amor que para Cuba él le parecía que iba a hacer falta una especie de plan Marshall para poder remontar la economía cubana. Pero bueno, hay mucha gente que está ya pensando en esto y de todos modos la liberalización de la economía, desde que se empieza a producir y que empieza la competencia, el mercado se irá regulando. Yo creo que el mercado se irá regulando por sí solo, porque cuando hay competencia... Por supuesto. Lo que sí hemos hablado, en Casa Nación hay personas de varias tendencias ideológicas. Yo soy liberal de centro, Aníbal un poco más a la izquierda, etc. Hay gente de derecha. Lo que sí se ha hablado es un término, creo que bastante novedoso, que se llama el compassionate capitalism, el capitalismo compasivo. Que la riqueza de la sociedad también sea distribuida de forma acorde a las necesidades de la sociedad. Y estoy hablando un liberal de centro, ¿okay? Pero una de las cosas buenas que tiene Casa Nación es que llegamos a un equilibrio pensando siempre en lo que es mejor para la sociedad. Y yo creo que en Cuba lo social tiene que ser un tema prioritario todo el tiempo. Bueno, os decía que quería hacer un paréntesis, porque bueno, todas estas propuestas yo os invito. Tenemos un grupo de Facebook público en Espacio Común, que está un poco así, como que la gente no se anima mucho a participar, pero yo me imagino que esto, yo que soy una persona muy optimista, siempre pienso que esto es algo de tiempo, ¿no? De que empecéis a poner cositas y que la gente se vaya interesando. El grupo público de Facebook de Espacio Común. Yo os animo a vosotros, al Proyecto Casa Nación, a que vayáis poniendo algunas de vuestras propuestas, aunque sea cositas pequeñitas, para que la gente vaya comentando y que se pueda ir haciendo debate sobre las propuestas, ¿os parece? Antes, cuando hablabais de la democracia directa, estaba pensando en el proyecto de Mitch, de Cubanos, el proyecto de Mitch, que dice el gobierno solucionario, ¿no? Es algo muy interesante. Bueno, también lo invitaré, a lo mejor también os puedo invitar con Mitch, para que habléis de esto, porque tenéis unas propuestas muy parecidas en este sentido, y para ver un poquito las diferencias, los matices que hay entre las propuestas. Pero quería preguntaros ahora de algo más especial y específico, que es el tema de la educación. Yo sé que para vosotros el tema de la educación es algo que le prestéis mucha atención, que os parece totalmente fundamental. El proyecto educativo. Quería preguntar, por ejemplo, si ese proyecto incluye la autonomía universitaria, perdida, ¿verdad? Nuestra autonomía. O sea, ¿en qué se basa ese proyecto educativo que vosotros tenéis? Contadme un poquito. ¿Quién quiere contar? Aníbal, que está indicado. Aníbal, quita el Mike, que está muy, muy calladito, Mike. Mike también, pues. Bueno, obviamente, si el proyecto Casa Nación descansa en la idea de la soberanía personal, es obvio que también la libertad de cátedra, la libertad de educación. Yo no soy muy amigo del Estado dirigiendo la educación, ¿no? Pienso que la sociedad civil debe organizar su propia educación y ofrecer es parte de la diversidad. Y bueno, creo que en ese sentido es algo coherente, ¿no? Con la idea de la soberanía del ciudadano. Y que el ciudadano pueda escoger. Obviamente el Estado no tendría cómo invadir ese espacio de libertad, ya fuera universitaria o de otro tipo. No sé si eso responde la pregunta o... Sería
Porque tampoco, exacto, porque tampoco podemos crear un país de laboratorio, ¿no? Hay que esperar a que la sociedad siga, o sea, uno hace como el framework, ¿no? Digamos, las columnas, y bueno, y corresponde a la sociedad poder edificar sobre esas columnas, poder edificar la casa. Pero bueno, libertad de educación, yo siempre pienso un poco, comparo con el sistema español, bueno, es que vosotros estáis, claro, en Estados Unidos, Aníbal, Néstor y Michael estáis en Estados Unidos los dos, y Aníbal está aquí en España igual que yo. Yo siempre pienso en el sistema español, semejanzas, diferencias, o sea, una educación a lo mejor concertada, privada, pero concertada, o sea, que el gobierno financie, y que después la gente vaya, lleva a sus hijos a los colegios que quieran, la oferta educativa libre, ¿cómo sería la cosa? Aníbal, tienes quitado el audio. Siempre te pasa igual. No, lo tienes quitado el audio. A ver. A ver. Ahora. A ver. Entonces, yo lo que decía es que aquí, en el proyecto de educación de Casa Nación, o sea, el Estado lo que ofrece es un marco jurídico sobre el cual trabajar, pero hay una descentralización completa. Quienes van a llevar las competencias de educación, y no son competencias como conocemos hoy día, es un marco jurídico y un apoyo y subvenciones también, evidentemente, pero no subvenciones como la que siempre conocemos ya. No son ese tipo de subvenciones. Ahí está la subvención libre, digamos. Todos los colegios, todas las escuelas van a tener total autonomía, desde primaria hasta la universidad. Tanto la libertad de cátedra como libertad, como independencia para enseñar, etcétera, ¿no? Sino que va a ser el municipio sabe cuántas escuelas o cuántos ciudadanos de menor de 16 años tienen en su territorio. Sabe más o menos calcular este tipo de cosas. Pero los colegios, por ejemplo, esto de que haya un director de colegio que responda al Estado, no, esto no será así. No va a haber la figura de un director de colegio de primaria, por ejemplo. Va a ser abierto y libre. Quiere decir que entre padres, alumnos y profesores pueden hacer cada uno, según sus responsabilidades y lo que le toca, la administración de una escuela o de un colegio. Esto puede ser así. Me cuesta verlo, No, me cuesta visualizarlo porque yo sé lo que es la complejidad de un colegio por dentro, que es una cosa totalmente compleja y además es algo muy profesional. O sea, una dirección de un colegio es algo tremendamente complejo y de profesión. De hecho, que haya un buen director, cuando hay un buen director en un colegio, normalmente, por lo menos aquí, lo agarran, lo estiran y no dejan que se vayan porque es difícil conseguir una buena directiva en un colegio. Entonces, eso no lo visualizo muy bien. Después el tema evidentemente habrá programas que serán nacionales, ¿no? Habrá programas, no la escuela hará lo que le da la gana. Efectivamente, habrá, Programas. ya digo, lo nacional, o sea, desde el punto de vista público, lo que va a proveer es un programa nacional de educación y la parte de los colegios. Ahora mismo, por ejemplo, en Finlandia también hay cuestiones de esta de educación. No está el principal, que es sino que es un grupo de profesores. No es que hay un director, tiene que haber un director, sino que esto puede ser un elenco de profesores. De hecho, queremos que en los colegios o en la enseñanza a profesores, que todos estudien administración de colegios, que todos estudien la administración educativa o administración en educación. A lo mejor no me estoy explicando bien, pero por ahí va, ¿no? Te voy a dar un par de teléfonos a amigos míos que son directores de institutos, institutos muy grandes y que tienen muchos problemas. A ver qué te cuentan de eso. Pero bueno, sí, me imagino que más o menos, por lo menos eso son propuestas, ¿no? Porque me imagino que de todas estas cosas, luego los ciudadanos serán los que tendrán que elegir, ¿no? No es nada que se le imponga al ciudadano, sino son propuestas que los ciudadanos luego tendrán que asumir o no. Muy buen punto.
Muy buen punto. Con propuestas de Casa-Nación. Por eso Casa-Nación son soluciones, o sea, acciones y soluciones, pero no son impuestas. Sí, no. Son de consumo. Nosotros proponemos, digamos, como referencia. Bueno, pues muy bien. Por ejemplo, déjeme un momentico breve, quiero mostrarle algo. Yo, después tú lo editas, ¿sabes? Tengo que irme a las 3:15 porque me cambió de horario. Mi vida así, mi vida es una locura, pero bueno. Quiero mostrarles algo. Déjame ver si llego aquí. No, esto no es lo que quiero mostrarles. No, no es esto. Espera un segundo, por favor. Bueno, es... Ve adelantándonos sobre qué es. Sí. Ok. Todo. A ver si puedo llegar ahí antes de irme. Simplemente, a ver si puedo llegar ahí. Espera un segundo. Es que ese tema de la educación es particularmente preocupante. O sea, sanar el daño antropológico que hay en Cuba a mí me preocupa muchísimo, porque las personas son los ladrillos con los que se construye la sociedad. Sí, de hecho, Aníbal tiene o sea, Aníbal y personas especializadas en el tema están iniciando algo al respecto. Por ejemplo, en pantalla, ven, esto es una pequeña introducción al tema de agricultura que Casa-Nación ha desarrollado. Es algo simple, visual, con preguntas clásicas, ¿cómo se llega ahí? Y políticas agrícolas simples de implementar. Esto es un ejemplo sencillo que quiero ponerle de lo que se puede hacer. No me gusta hablar de Casa-Nación, lo que podemos hacer, lograr como cubanos. Y esto es algo que se le puede mostrar a un cubano de cualquier nivel de educación. O sea, esto. Animo a que todas estas propuestas las pongáis en el grupo público de Espacio Común de Facebook, y animo a los que estéis viendo el programa o los que estéis escuchando también en Cuba en Audio, a que entréis en Facebook, que busquéis el grupo público de Espacio Común y que busquéis todas estas propuestas para empezar a debatir esto entre todos. Es algo abierto, todo el mundo puede escribir, puede dar su opinión, y yo creo que puede ser interesante empezar a ver, incluso podemos hacer encuestas. Me parece. La reglamentación va a ser increíble. También podemos hacer encuestas para que la gente pueda votar y para ir ya haciendo, digamos que ir preguntándole a la gente qué les parece una propuesta de otra propuesta, e irnos preparando un poco. Me parece importante tu propuesta, creo que la vamos a asumir. Simplemente, o sea, pues, podemos también hacer un pequeño resumen, colocarlo ahí para que exista un debate, pero que exista un debate que es algo que sea ágil. Necesitamos lo que se llama organizaciones ágiles, o sea, acciones ágiles. No dejarlo todo en la cartica, no, sino acciones. Yo lo voy a pensar ahora, por ejemplo, si ponéis algo con respecto a la democracia directa, yo invito a las personas que han estado aquí debatiendo de otras organizaciones que también tienen proyectos a que pongan ellos su propuesta y debatir en el mismo foro, en el mismo espacio, debatir sobre eso específico. Y de hecho, mira, ahora podemos hacer una especie de práctica de lo que sería la democracia directa. Por ejemplo. Puede ser un foro, o sea, un foro, y ahí digamos, nosotros ciudadanos hacemos nuestra propuesta. ¿Qué ustedes piensan? Y es un aporte, es un ejercicio. Y voy a poner un ejemplo para dejar a Michael con la palabra. Pues tal vez no se entendió bien la propuesta de Michael fue de usar la jurisprudencia, no la jurisdicción, no lo mismo. La jurisprudencia internacional de derechos humanos dentro de Cuba para evitar que un gobierno o un partido se tome atribuciones por encima supranacionales en sentido de derechos humanos, es una propuesta revolucionaria. Eso ningún país lo tiene implementado. Yo hice una consulta y me dijeron que era una tontería. Por ejemplo, alguien opinó, un experto opinó. Eso es un tema que se puede introducir. Otro tema importante, por ejemplo, que hemos hablado, es el papel de las futuras Fuerzas Armadas en la Cuba. Yo tengo una propuesta, Aníbal tiene otra. Mi propuesta es reducir las Fuerzas Armadas, porque eso es un gasto terrible, a seguridad fronteriza y antidrogas, porque eso es un problema futuro en Cuba, la droga. Hay que pensarlo. Todas estas propuestas igualmente se podrán someter a la... Por supuesto, no. O sea, a ver,
¿Cómo José Martí pensó? José Martí fundó un partido, pero también tenía puesto la mente en la Cuba futura, las dos cosas. Un ejemplo sencillo. Pero todo parte de una propuesta. Nadie quiere imponer en nada, sino propuestas de discusión. Pero eso tiene que ser ágil para que se llegue al consenso de una forma ágil y rápida. Y creo que tu espacio sería perfecto. Además, tiene un nombre perfecto para esto. Vamos a hacerlo. Espacio común. Creo que es una buena propuesta y creo que podemos implementarla, pero no dentro de un mes, sino... Vamos a hacerlo ya. Mike, ¿querías hablar de algo? ¿Querías añadir alguna cosa? No sé, Néstor, si te tenemos que decir ya adiós. Sí, me tiene que decir ya adiós. Bueno, Lamentablemente, así es. Nosotros también hemos hecho Zoom interno y siempre son 2 horas, como mínimo. Yo tenía mi horario, pero se modificó lamentablemente. Pero nada, vamos a... Y me quedo ya cerrando con Michael y con Aníbal porque ya llevamos más de una hora. No, yo creo que yo he hablado demasiado ya, así que vamos a darle las oportunidades a Aníbal. Hay otros proyectos ya establecidos, o sea, iniciados, infraestructura, está en papel. Hay un documento, quiero dejar algo, creo que Aníbal después hable de eso, que se llama Demanda Ciudadana. Este documento tiene 2 años, como 2 años de redacción, fue anterior al 11 de julio, muy anterior. La demanda ciudadana es una propuesta para destrabar este gatopardismo que hay en Cuba, que todo cambia y no cambia nada, porque hay cuestiones aprobadas por el pueblo cubano, como la Constitución de 2019, que son un impedimento total a cualquier cambio. Artículo 4, o sea, permite que cualquier ciudadano agreda a otro. Eso es lo que dice ese artículo. Simplemente porque ese ciudadano está en contra del sistema establecido, que el partido tenga un poder supranacional. O sea, hay una serie de cuestiones. Y esa demanda ciudadana puso en papel varias cuestiones, porque por supuesto, esto se pretendía que fuera de consulta, que las personas opinaran. También se puede hacer una nueva redacción al respecto, basándonos en los reclamos del pueblo cubano que está lanzado a las calles pidiendo no que le pongan la luz, no que le den comida, sino pidiendo así, literalmente, cambio de sistema. Y cambio de sistema no significa cambio de gobierno. Este gobierno, Díaz-Canel, se puede desaparecer, pueden poner a otra gente. Y el sistema sigue intocable. Es cambio de sistema. Y también deberíamos, como parte del proyecto de transición, discutir cómo hacer movimientos ágiles para mover la cosa en Cuba. Y con esto me despido, lamentablemente, de la conversación. Y bueno, vamos adelante, vamos a seguir adelante, vamos a moving forward. Y me excuso por el inglés, pero creo que es la expresión más precisa. No derecha, no izquierda, no centro, sino adelante Cuba. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, Aníbal y Michael, vamos a hacer gracias Néstor, vamos a hacer un resumen un poquito para cerrar ya el encuentro de hoy. ¿Alguna cosa que queríais dejar así como en la mente de las personas que estén escuchando el programa? Sí. Sobre el proyecto. Si Michael me permite un par de minutitos. Que primero quería dejar en la mente los 4 pilares de la democracia directa, que son transparencia en la gestión pública. Ese es el primero. Eso se puede hacer a través de blockchains, pero está muy bien explicado dentro del conjunto del proyecto. Segundo, voto directo intransferible, voto directo ya, o sea, voto directo voto real y permanente, a eso se refiere, a un voto que sea real y que sea permanente. Yo voto cuando creo que debo votar algo y tomo tal decisión cuando quiero hacerla. O sea, a través de los mecanismos desarrollados de participación tanto dentro de los gobiernos
que también lo va a ver, como dentro de los parlamentos o la Asamblea Municipal o la Asamblea Provincial a todos los niveles. Luego, gobierno con control ciudadano y legislativo ciudadano. Y por último, referéndums vinculantes en asuntos que atañen a la ciudadanía. Estos son los 4 grandes, digamos, pilares o bases de lo que es la democracia directa que propone CASA. Esto tiene que quedar muy claro. En cuanto a educación, quería tener 2 cosas claras. Una, que no solamente es enseñar a pensar, que también es enseñar a pensar, y al mismo tiempo asegurar la inteligencia emocional también. O sea, se intenta dar una educación integral que trate a las personas, o sea, desde el punto de vista, digamos, científico, técnico, una formación académica, y otra parte que dé una formación interior también, para crear una inteligencia emocional. Esto es importante, ambas cosas en la educación, para mí. Y es una de las 2 cosas en la que queremos basar la educación del país, la nueva educación, ¿no? Esto se puede, digamos, debatir, sumar, o sea, que mucha gente, pero me imagino y estoy consciente de que son los profesores los que tienen que llevar a cabo esto. O sea, la gente que participa del sistema educativo son las que pueden decirnos qué es lo práctico de todo esto. Estas 2 cosas nada más que quería. Te voy a pasar una bibliografía luego sobre este tema, porque hay una... No soy yo quien lleva el tema educativo, es un profesor, pero... Te voy a pasar para que se lo pases. Una cuestión que yo creo que es fundamental en Cuba, que después de tantos años de violencia, porque en realidad es violencia contra el otro, violencia contra el que piensa diferente, o sea... Pero que nosotros mismos la enseñamos y nosotros mismos la transmitimos también. Nosotros también somos parte de ese problema y tenemos que cambiar la forma en que nosotros mismos vemos cómo interactuamos con el prójimo. Y bueno, yo solo quería decir 2 cosas del legislativo. Es que el proyecto... Déjame perdón. es un segunditín para la idea, para decirle a Aníbal lo que le voy a mandar. Hay un profesor que ha desarrollado todo un método que se llama comunicación no violenta, que además tiene muchísimos años de experiencia en escuelas, en clases, en todo el mundo, y es una cosa maravillosa. Es un método de comunicación no violenta, os lo voy a pasar la bibliografía para que la estudiéis y si os parece interesante que la incluyáis, porque es algo que vamos a necesitar a nivel de toda la sociedad, pero que se puede implantar, son técnicas muy sencillas, se puede implantar en toda la educación y yo creo que sería fantástico para las escuelas cubanas del futuro. Ya está, Michael. Perdón. No, perdóname, Tommy, estoy tomando nota de la comunicación no violenta y me interesa muchísimo. Después os paso las referencias bibliográficas, porque de verdad... Gracias. Yo solo quería, bueno, a modo de resumen, decir que el Casa Nación incorpora también, retoma la ley orgánica, que la ley orgánica está en nuestra tradición legislativa como un tipo de ley especial que regula los derechos fundamentales o que regula, por ejemplo, el funcionamiento de determinados órganos del Estado, que a su vez es una garantía a sí mismo porque requiere mayoría cualificada. Y por otra parte, recalcar la incorporación de la jurisprudencia internacional solamente en la materia de derechos humanos. ¿Para qué? Para que no tengamos que reinventar la rueda. O sea, y estar actualizados en lo que el mundo ahora mismo está debatiendo sobre qué es derecho humano. Yo creo que esos son los 2 elementos que quería dejar. Quería haceros una pregunta. ¿Vosotros creéis que ante los retos que hemos hablado en algún programa anterior, bueno, ahora mismo en Latinoamérica, en muchos países hay una gran insatisfacción con respecto a la democracia? O sea, hay muchas dudas con respecto a la democracia. La gente está muy satisfecha con el funcionamiento de las democracias. En Latinoamérica lo he visto muchísimo. Hace poco estaba en un simposio en Latinoamérica y es tremendo la desconfianza que hay ante los sistemas democráticos. ¿Vosotros creéis que
las propuestas de Casa Nación responden a este reto que tenemos ahora mismo a nivel casi global de los problemas con las democracias actuales. Yo pienso que sí, pero ¿Que sí? yo pienso que sí, y toma en cuenta estas preocupaciones. Y creo que Cuba ahora mismo está una oportunidad magnífica de poderse refundar, o sea, de poder traer estas ideas nuevas, porque creo que es una oportunidad que no hemos tenido de sentarnos a pensar cómo planear nuestro futuro en nuestro país, en definitiva la casa nuestra. Es lamentable, pero al mismo tiempo es una oportunidad única que nuestra generación ahora tiene. Y pienso que no se debe, y Casa Nación incorpora muchas de las preocupaciones estas del funcionamiento de la democracia y de cuánto la democracia puede satisfacer esas necesidades del ciudadano. Tendremos que crear un sistema ya que supere los problemas actuales. Tenemos que ir más allá, directamente llevárselo a nuestro país. Y luego, bueno, habrá que tumbar la dictadura, pero yo creo que es una cosa que va, que cuando los cubanos vean y puedan visualizar otra cosa, una alternativa que sea real, concreta, práctica, que vean que se puede llevar perfectamente a la práctica, yo creo que la gente va a tener una gasolina de mejor combustible, que cuando vean que no somos personas ni brutas, ni personas de mala fe, ni mercenarios, ni nada de eso, sino todo lo contrario, que somos personas de buena fe, que lo que estamos haciendo es trabajando para la Cuba que todos queremos. Yo creo que eso va a ser un combustible que va a hacer que todos los cubanos tengamos más fuerza, más esperanza, porque al final lo que nos pasa muchas veces es que perdemos la esperanza, nos cansamos, y esa esperanza es el combustible que nos puede hacer aceptar el golpe definitivo para que cambie el sistema. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. De todos modos, esto no es una despedida total, ni mucho menos, ya lo veréis, para hablar de temas mucho más específicos, porque lo que me gustaría también, como estoy hablando con muchos de vosotros y todos tenéis propuestas por aquí y por allá, lo que quiero es también empezar a hablar de temas concretos y de las propuestas de todo, y empezar a unir, no unir, sino ¿no? a hablar todos juntos de lo que cada uno está haciendo por separado, ¿no? Yo creo que, Aislar. claro, y crear esos espacios y ver, bueno, con respecto a esto, pues yo propongo esto, vale, ¿en qué estamos de acuerdo? En todo esto, este es el denominador común, vale, pero después esto es diferente, o el factor común, no el denominador común, el factor común. Y después vemos y decimos, vale, pero esto es diferente, esto es diferente, esto es diferente, vale, estas son opciones que se plantean luego a la ciudadanía, pero bueno, hacer todo este trabajo un poco de unir de todas las opciones y todo lo que está pensado, crear un espacio de debate para ir trabajando todo ello y bueno, ir creando entre todos estrategias para llegar a ese futuro que... Claro, ojalá. Muchísimas gracias. De verdad, y súper invitados, siempre, bueno, espacio común, de lo que se trata es de sumar todo lo bueno, y una vez que llega lo bueno ya lo agarramos y ya no lo dejamos ir. Así que nada, muchísimas gracias Gracias a ti. por estar aquí. Muchas gracias.